Bueno, es de alguna manera algo importante también porque la justicia peruana ha podido tener la fuerza para que personajes que han tratado de evadir la justicia, como en el caso de Alejandro Toledo, finalmente tengan que hacerlo. Bueno, también en el caso de Fujimori, ambos tuvieron que ser extraditados. El caso de Pedro Castillo es un poco diferente porque él pasó inmediatamente a la cárcel, pero la justicia peruana ha trabajado duramente para poder lograr esto. Y no olvidemos que deberíamos de haber tenido a otro expresidente en el Fundo Barbadillo, Alan García Pérez, que decidió terminar con su propia vida antes de enfrentar la justicia. Y este contexto nos invita a hacer un análisis para aquellas personas que en estos momentos tienen corta edad para decir, históricamente en nuestro país, ¿tuvimos algún otro expresidente al margen de las últimas gestiones que esté atravesando esta situación como la que vemos ahora en nuestro contexto? Bueno, justo leía en Twitter a algún colega decir que deberían de cambiarle el nombre al Fundo Barbadillo y llamarlo la penitenciaria Augusto B. Leguía. Como quizás quienes estén más versados en la historia del siglo XX peruano, Augusto B. Leguía fue derrocado y murió preso. Preso en el Panóptico, ¿no? En el Panóptico, sí. Que es ahora el actual Sheraton. Es el Sheraton y el Centro Cívico. Todo ese espacio fue reformulado en los años 70 y se cambió la antigua cárcel por este gran centro. En términos, digamos, esto pasa en el Perú, pero ¿cómo se explica hacia afuera que hemos tenido 6 presidentes en los últimos 5 años, tenemos a 3 expresidentes en la cárcel, una situación que se ve en términos políticos muy caótica, pero en términos económicos no se ha movido? ¿Cómo se explica o cómo explica Natalia Sobrevilla cuando le piden explicaciones sobre su país? Bueno, por un lado tenemos un sistema que está acostumbrado y es resiliente ante tanto el cambio político como a la cuestión de la justicia. Tenemos un sistema que, si quieres, va paralelo. Por un lado va la economía formal e informal sigue funcionando sin importar qué es lo que esté pasando a nivel político, eso vemos con los cambios. Pero el tema de la justicia es interesante porque tanto Fujimori como Toledo tienen graves acusaciones por corrupción. En el caso de Fujimori también de abuso de los derechos humanos. En el caso de Pedro Castillo y Alberto Fujimori también de vulnerar la democracia. Entonces hay una diferencia entre los cargos que se le imputa a cada uno de estos expresidentes, algunas similitudes también. Pero vemos que el diario transcurrir de la economía peruana tiene muy poco que ver con qué es lo que está pasando a nivel político. Claro, uno de los aspectos que también ahora y en estos momentos viene corriendo bastante es el tema social, ¿no? La reacción social. Entonces, ¿cómo percibe la sociedad de que 3 expresidentes quienes dirigieron al país se encuentran en un solo lugar? Esto amerita una especie de reflexión, amerita tomar en cuenta cuáles son los criterios que se deben de evaluar para elegir a alguien, o es cuestión de que ya alguien que está en el poder tuvo muchos errores, como los que se reflejan ahora en los expresidentes. Bueno, hay algo sistémico en el sistema político peruano que permite que la corrupción sea naturalizada de tal forma que realmente se pueda... nadie está sorprendido. Es decir, los hechos que se imputan a esos expresidentes, sobre todo los de corrupción, no son una sorpresa para la población peruana. Hace un momento Paola me preguntaba sobre cómo explico yo esto en el extranjero y también los comentarios que recibo. Por un lado, en muchos lugares la idea es, bueno, pero algo hace bien el Perú que los corruptos pagan. No es tanto la cuestión de cómo existe corrupción en el Perú, porque es como si quieres las dos caras de una moneda. Si bien existe una corrupción generalizada, el Estado peruano es capaz de llegar por su propio sistema de justicia a que estas personas sean privadas de su libertad y tengan que enfrentarse a cargos que sistemas de justicia como los de Chile y Estados Unidos consideran son tan graves que deben de ser extraditados y retornados al Perú para enfrentar la justicia. Y justamente quería ir a arrancarte una impresión del exterior del país.
claro, pueden tener el concepto de que un expresidente que sí ha cometido un error, pues tiene que ser juzgado, sentenciado, sancionado e investigado. Pero la sociedad dentro del país, en el Perú, también tienen otras concepciones. ¿Son las mismas en el exterior o cuál es el contexto que se maneja a nivel internacional? Me ha sucedido en el contexto latinoamericano, en lugares como México, Chile, Argentina, donde personas me han dicho, qué bien que el Perú logra llevar a sus presidentes delincuentes presos, insinuando que ellos también tienen delincuentes en sus políticos, pero que ellos no logran llevarlos presos. Por otro lado, en otros lugares, en Europa, en Estados Unidos, la pregunta es más bien cómo es que pueden llegar los políticos a un nivel tan alto de corrupción. Y sí, pero a ver, todavía no tenemos, no se ha escrito el final de esta historia para los expresidentes. Bueno, por lo menos tenemos algo adelantado en el caso del expresidente Alberto Fujimori, que ya tiene la sentencia y que está cumpliendo con la misma. Pero Pedro Castillo, ahora Alejandro Toledo, a pesar que la parte judicial tiene sus versiones, tiene sus argumentos, pero hay todavía mucho por escribir en la historia. Por supuesto que sí, y ahí también recordemos que hay otros expresidentes que todavía no han sido procesados. Estamos hablando de Ollanta Humala, que ha tenido prisión preventiva. Estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski, que ha tenido ahora arresto domiciliario, prisión preventiva también. Es decir, esos procesos siguen abiertos y eso también es interesante sobre el sistema peruano. En el caso tanto de Toledo como de Castillo no tienen una sentencia firme. Ahora, no olvidemos que en el caso de Fujimori han habido momentos en que se le ha querido dar una liberación, un indulto, y esto no es posible. Pero tampoco olvidemos que ya quedan solamente 9 años hasta que termine su periodo en la cárcel. Y cuando llegue el año 2032, no sabemos si él seguirá vivo para entonces, él saldrá libre y habrá cumplido su condena. Ante la historia, uno de los expresidentes, sobre todo Alan García, el que se suicidó, siempre tenía esta visión de cómo sería recordado. ¿Cómo crees que será recordado este periodo de la historia en la cual hemos tenido 6 presidentes que han entrado y salido del poder muy rápido y tenemos a 3 expresidentes en la cárcel? Podrían llegar 2 presidentes más. ¿Cómo se contará este periodo? ¿Cómo se puede, digamos, cuál es el espíritu de esta época? Bueno, yo creo que es bien interesante porque como van pasando las cosas y como vamos conociendo más detalles de lo que realmente estaba sucediendo, cuando se dio la llegada al poder de Alejandro Toledo, muchos pensamos que estábamos comenzando realmente una nueva etapa, un retorno a la democracia. Para mí, la gran tragedia de Alejandro Toledo es que él realmente nos prometió un cambio. Él realmente nos hizo pensar a los peruanos que había terminado un periodo oscuro en nuestra historia. Pero lo que nos ha enseñado el tiempo, lo que nos ha enseñado lo que ha sucedido ahora, es que si bien la política pudo haber cambiado de cierta medida, la corrupción, el sistema corrupto de operar, instaurado durante la dictadura de Fujimori e instaurado en el primer gobierno de Alan García, se mantuvo. Esta corrupción, en cuanto el mandatario podía demandar dinero de las constructoras, siguió y no hubo un cambio. Entonces, antes pensábamos que el quiebre había sido en el año 2000, el periodo de Valentín Paniagua y la entrada de Toledo, pero ahora vemos que realmente no fue así, porque el sistema de corrupción se mantuvo. Y se han tratado de instaurar medidas para limitar esa posibilidad de corrupción, pero hemos visto que el presidente Castillo, si bien las cifras son ínfimas en comparación, claro, también se ha visto envuelto en este tipo de corrupción. Y a diferencia de Fujimori, una de las cosas que me extraña, perdón Elia que quiera acaparar, pero no quiero que se me vaya la pregunta, a diferencia de Fujimori, Alejandro Toledo no tiene seguidores, o sea, solo tiene su portátil que lo recibió ayer, ¿no? Pero no tiene seguidores, no hay un partido político que siga o que quiera seguir su legado, ¿no? ¿Por qué Alejandro Toledo no tiene partido político? ¿Por qué Alejandro Toledo no hay nadie que defienda? Su gobierno no fue malo, digamos, visto lo visto, pero ¿qué hizo Alejandro Toledo que acabó con su capital político tan rápido?
Alejandro Toledo pulverizó su capital político rápidamente. Hubo un momento incluso en que se hablaba ya de una posible vacancia de Alejandro Toledo. Él llegó a cifras que en ese momento parecían inusitadas. Él no tenía un partido político al llegar. Él era de cierta manera un oportunista. Pero ¿qué sucede? El fujimorismo construyó una máquina política partidaria populista que entregaba tangibles recompensas a sus seguidores. Tangibles en el sentido de colegios, carreteras, cosas que se podían ver y tocar, además de arroz, menestras, tuppers, es decir, eso es la construcción de un aparato populista en la política. Alejandro Toledo no hizo nada de eso. Alejandro Toledo estaba mucho más interesado en conseguir sus 35, 36, 37 millones de dólares para vivir cómodamente. Él no tenía ese tipo de ambición de crear un sistema. Alberto Fujimori, querrámoslo o no, quería mantenerse en la política peruana, tanto así que llegó hasta falsificar firmas y hacer un fraude para mantenerse en el poder en el año 2000. Toledo, muy por el contrario, decidió, yo tengo 5 años, son 5 años donde yo puedo hacerme de este capital económico y luego tratar de poner algunos cambios políticos, que las cosas se vean bien, que las cosas mejoren y con eso será suficiente. Pero él no construyó un sistema realmente de apoyo político. Y ese es el error que cometen ahora los nuevos cuadros políticos al llegar al poder. Se puede decir lo mismo, por ejemplo, de Pedro Castillo y, bueno, quien ahora también está en el cargo, la señora Dina Boluarte. La percepción que tenía la población al momento de darle el voto y la percepción que tiene ahora en las circunstancias en las que cada uno de ellos se encuentra. La gran tragedia, me parece, tiene que ver con que el pueblo peruano quiere a un líder o lideresa, a una persona que lo dirija, que tenga no solamente buenas intenciones, sino capacidad de gobierno. Y que tenga una historia que contar. Tanto Alejandro Toledo como Pedro Castillo tenían una historia para contar y una situación de representación a unas grandes mayorías en el Perú. Alejandro Toledo tenía una historia de éxito personal, habiendo salido de Cabana, Chimbote, los Estados Unidos, y podía utilizar eso como un gancho para que las personas creyeran en él. Igual Pedro Castillo tenía esa historia de Chota, sus orígenes, el maestro rural. Pero en el fondo, tanto Castillo como Toledo eran unos oportunistas que buscaban hacerse del poder no para gobernar de la mejor manera posible, sino para enriquecerse. Pero la población tiene también su propia percepción respecto a un lado el gobierno y por otro el Congreso de la República. Ha tenido muchos errores el señor Pedro Castillo, pero a ver, históricamente hablando, ¿cuál ha sido el accionar del Congreso de la República en todos estos años? Bueno, el problema del Congreso de la República también se remonta al Fujimorato, tiene que ver con el sistema de representación. Nosotros tenemos 130 representantes para un país de 34 millones de personas, dividido regionalmente, con una gran mayoría de ellos viviendo en Lima. Hay regiones que no tienen una proporcionalidad con sus representantes. Hemos perdido desde este Congreso, este sistema congresal y político de 1992, una relación entre los representantes y los representados. Las personas que son elegidas para ir al Congreso no tienen que regresar, por más de que tengan sus semanas de representación, a rendir cuentas. Y esto se ha hecho aún peor con el hecho de que ellos no son reelegibles. Es decir, una vez que ellos han logrado su curul en el Congreso, pueden hacer literalmente lo que les dé la gana. Porque ¿qué sucede en un sistema con reelección? Un legislador que es exitoso y que le da frutos a sus votantes, a sus representados, tiene la posibilidad de ser reelegido. Y el castigo para quien no cumple ese trabajo es el no ser reelegido. Entonces, esa relación, primero por la proporcionalidad y segundo por la no posible reelección, ha cortado esa relación. Es decir, los representantes, los legisladores, creen que ellos ya están en su puesto y ya no tienen que responderle a nadie. Y graso error que comete. Graso error por un lado, pero por otro lado, ¿cuál es el castigo que ellos tienen? Claro. ¿Por qué nosotros ahora no tenemos nuevas elecciones? ¿Por qué no tenemos, por más de que han salido miles de personas a las calles, hemos tenido muertos, hemos visto una represión excesiva, hemos visto escenas que son realmente inenarrables en el Perú, en el sur sobre todo,
y los legisladores siguen tan campantes y no hay ninguna manera de forzarlos, porque ellos no responden a nadie. Alejandro Toledo terminó compartiendo el trágico destino político de su némesis político, acabando en la misma cárcel, procesado por corrupción. ¿Cuán golpeada está la democracia peruana y qué riesgos afrontamos a futuro para, digamos, perder esta primavera democrática que ya ha durado más de 20 años, Natalia? Bueno, uno se tiene que preguntar también, ¿para qué sirve la encarcelación? O sea, ¿cuál es el castigo que están recibiendo? ¿Tendremos finalmente un mensaje que el crimen recibe un castigo? Porque, ¿por qué han pensado estas personas que podían hacerlo? Cuando Alejandro Toledo fue presidente, Alberto Fujimori vivía en Japón y nadie lo iba a poder traer y nadie lo iba a extraditar. No fue hasta el final del periodo político de Alejandro Toledo, cuando él ya había cometido todas sus fechorías, en que finalmente Alberto Fujimori regresa. Pero Fujimori está preso principalmente por sus abusos contra los derechos humanos. También hay, por supuesto, cargos de corrupción que Fujimori inmediatamente aceptó. Esos ni siquiera fueron a juicio. Él aceptó que había sido corrupto, principalmente para no tener que escuchar en un juicio oral todo lo que existía de la corrupción. Entonces, pensemos sobre qué es lo que significa como imagen. Sí, tenemos a personas presas, pero pensemos también en lo positivo que significa que tenemos un sistema que se asegura que las personas que cometen este tipo de acciones van a recibir un castigo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con la señora Dina Boluarte? Ella está viendo todo esto, ¿estará pensando que puede terminar presa? ¿Estará pensando eso? ¿Estaba pensando Pedro Castillo que podía terminar preso cuando estaba cometiendo sus actos de corrupción? ¿Cuando estaba decidiendo vulnerar el sistema democrático peruano? Pero lo que viene entonces es, digamos, unas elecciones o una probable elección en la cual nuestros políticos, ¿crees que están aprendiendo la lección y ya no va a volver a pasar? Bueno, tendríamos que tener esperanza que esa es la situación, pero sabemos que nuestro sistema político es extremadamente débil, que los sistemas de representación congresal no van a cambiar, no sabemos quiénes van a ser nuestros candidatos, ni siquiera sabemos si va a haber un adelanto de elecciones, sabemos que lo más probable a esas alturas es que no, pero como hablábamos hace un minuto, no se sabe realmente qué es lo que puede pasar. Estamos en abril del año 2023 y supuestamente las elecciones no serán hasta abril del año 2026. ¿Cuándo aparecerán los nuevos candidatos? ¿O tendremos un nuevo momento de inestabilidad? Es muy difícil predecirlo. Para cerrar, Gustavo Gorriti en su artículo A Taranto luego existo, le da como una suerte de beneficio de la duda a la presidenta Dina Boluarte y le dice: o estás con este Congreso que tiene menos de 10% de popularidad y sigues en esta lógica de apartarte de los peruanos y de los que están pensando en una cosa diferente, o te juntas y empiezas a gobernar sin el miedo. ¿Qué crees que pueda pasar? Bueno, como he dicho ya en varias ocasiones, yo no poseo una bola de cristal y no puedo predecir el futuro, me es muy difícil hacerlo, pero quisiera pensar que la señora Boluarte, la presidenta de la República, va a decidir gobernar y representar a los peruanos. Quisiera creer que ese es el futuro. La historiadora Natalia Sobrevilla estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias.